¿Por qué si juegas League of Legends te puedes convertir en un actor político relevante? ¿Cuáles son las diferentes estrategias que utilizan los actores políticos? ¿Cuál es la estrategia que mejor funciona? Esto y otras preguntas lo veremos en este nuevo episodio de ¡Política pa'l pueblo! Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Política para el Pueblo, el podcast de la Escuela Política, donde elevamos tu nivel de conocimiento y te enseñamos lo que no te enseñaron en la escuela, porque el conocimiento empodera. Yo soy Eduardo Acevedo, filósofo, y me acompañan Laura Nanita, comediante, y Virginia Antares, política. inmediatamente, señoras y señores, como es costumbre ya los que nos siguen, vamos a pasar a la frase del día. Frase del día de hoy en este episodio de Política para el Pueblo, donde vamos a hablar sobre las estrategias que utilizan los diferentes actores políticos. Es una frase que a mí me llega un poquito al corazón del filósofo italiano, pensador y político marxista Antonio Gramsci, una referencia del pensamiento político. Gramsci estuvo más de 10 años preso en Italia por ser líder del Partido Comunista durante la dictadura de Mussolini. Y la frase de él que traemos en el día de hoy es la siguiente. Instrúyanse porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Organícense porque necesitamos toda nuestra fuerza. Wow. Instrúyanse, conmuévanse, organícense, mente, corazón. Wow. Y vamos a ver cómo se relaciona con lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Inmediatamente, señoras y señores, pasamos a analizar un concepto interesante que yo sé que les va a encantar, con sociedad civil, con Laura Nanita. sí, pero antes de eso, cuando Virginia empezó a hablar de la frase del día y de que el tipo estuvo preso, yo como que me asusté. Pero cuando dijo que fue en Italia, como que me tranquilizó un chingo, como, no, está bien, Italia. ¿Tú está pensabas bien. que era aquí? Sí, como que tú sabes, wow. Y eso es político también, hasta la condición en la que viven los presos. Es como, wow. No sé, me sorprendió un chin eso. Estaría interesante hacer un top de peores países para caer preso. Pero vamos a lo que vinimos, Listo. vamos a definir el concepto de hoy, que antes de definirlo, cabe explicar un detalle. Y es que aquí nosotros recurrimos a varias fuentes, sobre todo aquí nuestros expertos en investigar los temas que vamos a traer para acá. Y tienen que saber que muchos de los conceptos que manejamos aquí tienen diferentes definiciones por diferentes autores. Entonces nosotros elegimos los que ayuden a comprender mejor el concepto político para que ustedes puedan aplicarlo en su vida y para entenderlo mejor. Porque si no vamos en una definiendo todo lo que dicen todos los autores, se van a volver locos, mi amor. Sí, y lo decía Eduardo en el episodio anterior cuando definimos poder político, que tú dices, poder es un concepto que siempre está en disputa, siempre se está resignificando. Que en realidad eso pasa con casi todos los conceptos en el mundo de las ciencias sociales y de la política también. Por eso siempre es importante cuando utilizamos conceptos políticos definirlos y decir a qué nos referimos cuando hablamos de esa palabra. Excelente. Entonces, el concepto de hoy, sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil son una forma de expresión con un cierto grado de identidad de un grupo de personas que comparte una relación determinada, que tiene algo en común que lo identifica o distingue. Estas organizaciones van a buscar ser reconocidas por aquellos con quienes se relacionan, individuos, otras organizaciones, Estado, y van a aspirar a tener un lugar en la sociedad en defensa de sus intereses. Como indicábamos, la sociedad civil varía según la época histórica y la realidad nacional, es decir, varían las organizaciones que conforman la sociedad civil. Ay, mi madre. Está profundo eso. Y yo creo que Resúmelo, tú que eres buena con eso, Nani. bueno, o sea, básicamente las personas que se organizan tienen algo en común. La semana pasada hablábamos de clubes, hablábamos de fundaciones, de organizaciones, de movimientos. Entonces, todo eso, entiendo yo, ¿verdad? Que son personas que no pertenecen a instituciones gubernamentales o del Estado, que se organizan porque quieren defender un interés en específico. Puede ser un grupo de deportistas, jugadores de voleibol, un sindicato de vehículos, por ejemplo, de transporte público, y así.
Un sindicato de comediantes que debería Muy haber. bien. Anita, Claro, tú para estás aprendiendo organizarnos, mucho en este conseguir Wow. mejores podcast. condiciones, hablar con el Ministerio de Cultura. Bueno, pero eso son discusiones de otros episodios. Me gusta eso, me gusta. Efectivamente, a mí una forma que yo utilizo de definir sociedad civil que me gusta mucho es la del tercer sector. Todo lo que no es sector. Estado, dígase sector público, y todo lo que no es sector privado, dígase organizaciones que tienen como fin generar lucro, ¿no? De la actividad económica con fines de lucro. Todo lo que no entra ni en el sector público ni en el sector privado, pues es parte de la sociedad civil. Es un concepto, como decía Nanita, complicado. Aquí hubo en los 90, Intec y Oxfam y el Banco Interamericano de Desarrollo intentaron financiar un proyecto de definir y de analizar la sociedad civil Civil dominicana. en Dominicana. Y ellos empiezan diciendo lo que decía Nanita. Es complicado definirlo, pero una manera de entenderlo son, como ya decía Virginia, todas las personas o grupos de personas que no son ni el Estado y ni son tampoco de estas empresas o organizaciones Ujú. privadas que buscan el lucro. Sí. Entonces, vamos a repasar, si les parece, un poquito de qué hemos ido hablando y cómo eso se conecta con el tema de hoy. Si Virginia entonces nos ayuda con esa partecita. Sí, excelente. Sí, queríamos empezar con el concepto de sociedad civil para conectarlo con lo que vamos a ver hoy. Y para introducir lo que vamos a ver hoy, vamos a repasar. En el episodio piloto introdujimos la política, definimos la política, nos gusta mucho la definición de Aristóteles de la política, que ya Nanita se la sabe. ¡Ay! Que es la búsqueda tanto de... El poder y la justicia. ¡Eso! ¡Qué loco es! Tanto del poder como de la justicia. Muy bien. O de un poder que sea justo. En el primer episodio, entonces, vimos el poder político y analizamos el poder político y cómo se ha distribuido en términos esquemáticos en los diferentes tipos de sociedades a lo largo de la historia. Y en el episodio 2, el episodio pasado, vimos la acción política, ¿no? Y todo lo que tiene que pasar a nivel de reconocer una situación de injusticia, no aceptarla y tomar acción colectiva para que entonces ocurra la acción política. Y decíamos que en este tercer episodio pues íbamos a ver cuáles son un poco las estrategias de acción política que utilizan los principales actores políticos. Y ese es el tema del día de hoy, los actores políticos y las estrategias que utilizan. Entonces... Que con actores políticos no nos referimos a Arnold Schwarzenegger, tú sabes, nada de esa gente, ¿ok? Él es un actor político. Esos son- Oh, el presidente de Ucrania, señores. Ah, era actor. Zelensky es Aunque actor. los Sí. actores de cine se volvieron actores políticos hace poco en Los Ángeles. Ustedes llegaron a escuchar de la protesta por los... Ay, Se sí, el organizaron. sindicato Se organizaron. de Sí, actores. es O verdad. sea, que los actores normales se volvieron actores políticos. Ay, qué Wow. buen No, ejemplo, pero señores, pero yo debería Nanita. tener un podcast de política, ¿eh? Bien. Muy bien, muy bien. En el episodio pasado definimos actores políticos como un grupo de personas que se organizan para defender sus intereses. Me gustaría recalcar algunos características o elementos comunes que tienen esos actores políticos, que son, uno, es una asociación voluntaria, o sea, nadie lo está haciendo porque te pagan o porque te están obligando, sino que son personas que se reúnen de manera voluntaria, se reúnen porque comparten ciertos intereses o ciertos objetivos que quieren avanzar y en base a esos intereses objetivos, pues toman esa acción política, que como vimos podía ser institucional o no institucional. Entonces, hoy queremos compartir nuestro recurso visual fabuloso, que es una tipología ideal de actores colectivos o actores políticos. Como dijimos, los actores políticos siempre son colectivos. Si nosotros tomamos toda la diversidad de grupos que pueden incidir y tomar acción política, podríamos quizá categorizarlo, de nuevo, de manera esquemática con fines pedagógicos, la realidad es más compleja de ahí, pero de manera esquemática podemos dividirlo en 3 grandes tipos de actores políticos. Este es un esquema que viene de un libro de introducción a la ciencia política de un profesor catalán que se llama José Vallès, o como sea que eso se pronuncia en catalán. Y es un esquema muy popular que nosotros hemos adaptado, lo hemos simplificado un poquito y lo hemos puesto más colorido para ustedes. Y en este esquema, los 3 grandes tipos de actores colectivos son los movimientos sociales, los grupos de interés y los partidos políticos. Que sí, los partidos políticos son parte de la sociedad civil. Y son necesarios. Eso es un término en disputa. Eso es en disputa. Se discute. Pero en la mayoría de los actores de los autores son entendidos como actores políticos, ¿no?
Sobre todo cuando son partidos de oposición, que no Sí, están en el por Estado. eso era que decía que son necesarios. Mm. Porque imagínate tú, wow, ahora me pregunto, ¿cómo se harán esas sociedades que tienen rey, reina? Tú sabes que no hay una oposición, por lo menos desde partidos. A menos que sea una Partido- sociedad que tenga partido y que tenga presidente además de reyes. Sí, hay Mira. sistemas de partido único. Bueno, el ejemplo que pusimos de cuando Gramsci tuvo preso en la dictadura de Mussolini. El fascismo italiano planteaba la instalación de un partido único y reprimía, y por eso Gramsci y muchos otros tuvieron preso, porque era prohibido Hacer conformar oposición. otros partidos políticos. Ok. Exactamente, o el régimen nazista en En el Hitler gobierno de también. Trujillo había otros partidos. En el gobierno de Trujillo era un partido único, Era que el era el Partido Partido Dominicano. Dominicano. Ese es otro buen ejemplo. Entonces no había una Partido Comunista entidad, de una Cuba. institución que hiciera oposición, que dijera, hey, mira, presidente, tú estás haciendo esto mal, tú estás, además de todo lo mal que hizo, pero tú, a nivel de política, de decisiones que tomaban, no había quien reclamara. Mira, ahí no sé si cabe, bueno, cabe bien, pero en Inglaterra funciona algo bien interesante, porque a la oposición política uno lo ve, hay un partido que gobierna, pero la oposición a veces lo que se ve es que está como ñoña, cacareando todo lo que dice, pero por ejemplo en Inglaterra funciona lo que se llama el gabinete de las sombras. ¿Qué es el gabinete de las sombras? Los partidos de oposición hacen gabinetes paralelos a los ministerios y se encargan de una manera técnica y de una manera bien objetiva y responsable, hacer un proceso de veeduría y de fiscalización de lo que hace ese ministerio. Sí. O sea que la oposición no solamente para cacarear, sino también tiene un papel relevante de oposición, de fiscalización. fiscalización técnica Exacto. y objetiva, si se quiere. ¿Pero cómo que se llamaba? El gabinete de las sombras. ¿Y por qué de la sombra? Porque parecería como que es una cosa como dark, como No, se utiliza ese término de la sombra. un También, mercado negro de la fiscalización. también se utilizan reportes sombras. Son como la versión que te dan los actores que no están en el poder. O sea, tú tienes el reporte oficial que te da Una el Estado. auditoría. Y más o una menos. ONG, por ejemplo, bueno, una auditoría es técnica, pero es más como un reporte de un actor que no está, que tiene otra visión distinta a la del poder. Entonces, el gabinete sombra también sería eso, ¿no? Ok. Sí. Cómo el grupo que trabaja el tema ambiental en un partido de oposición analiza o aborda las políticas ambientales del partido que está en el gobierno. Entonces, es el concepto. Nice. Cuando se ve más Muy aquí es interesante. cuando al discurso del presidente de rendición de cuentas, usualmente los partidos hacen una especie de contradiscurso, Sí. pero el gabinete de la sombra es algo más continuo. Y ese es el tipo de acción política que hacen los partidos. Y si vamos al esquema que estamos viendo el día de hoy, ahí podemos ver que estos tres tipos de actores políticos se diferencian en diferentes elementos. Uno de los elementos es precisamente el discurso. Lo pongo de primero porque estamos hablando de ese trabajo, aunque en el esquema es el segundo, el discurso. Entonces, ¿qué tipo de discurso tiene cada uno? Los partidos políticos tienen un discurso global. O sea, abarcan todos los aspectos de la vida social y política porque pretenden ser gobierno y como Estado les tocará tener una posición sobre medio ambiente, sobre género, sobre salud, sobre educación, sobre salario, sobre economía, ¿no? Tienen un discurso global. En cambio, los grupos de interés son organizaciones de la sociedad civil que se agrupan en torno a un tema específico. Entonces, su discurso es sectorial, trabajan con ese tema. Un ejemplo, Nanita. La ley de cine hace poco, por ejemplo. ¿Pero cuál todo sería el ¿cuál grupo sería? de interés? Todo el gremio de gente que trabaja con cine que se unió para protestar en contra de que se eliminara la ley de cine. ¿Cómo se llama el gremio? Wow. No sé si tienen un nombre en específico, pero su lema era sin ley no hay cine. Ok. Si tiene un nombre específico, pues ese es un grupo de interés. Asociación Dominicana de Cineastas. De Es que cineastas. imagínate, o sea, ahí Actores, ahí se unieron varias asociaciones, grupitos, la asociación de actores se unió, por ejemplo, pero también gente que trabajaba en sonido y en otras O cosas. quizá ahí hay un grupo de interés en proceso de conformación, pudiéramos decir. Bueno, y yo creo que ya se desvaneció porque ya Ok, pues se pausó lo de la reforma. a eso iba, que otro elemento que caracteriza a los grupos de interés es que suelen tener una estructura más fuerte y estable. Fíjate que eso fue algo coyuntural. Sí. Quizá ahí Sería había la más un semilla. movimiento Ujú. social. Adocine se llama, A- gracias. Adocine. Abel. Mientras que los movimientos sociales tienen estructuras más flexibles y variables. Como Marcha Verde, por ejemplo. Exactamente. Por ahí cruzamos, estábamos en el discurso, ¿no? Sí, ahí cruzamos al elemento de A arriba, que es la estructura. Si lo ven ahí en el... No, ahí se ve todo.
Pero Sí, bueno, sí, ahí. vamos a terminar discurso para ir por orden. Dijimos que los partidos tienen un discurso global que abarca todas las áreas de la vida pública. Los grupos de interés tienen un discurso sectorial específicamente sobre el tema que le interesa. En el caso de un grupo de interés sobre el cine, va a trabajar el tema del cine. Los profesores, la ADP, los médicos, el Trabajan colegio tema de médico, educación, los médicos, tema de salud, los exactamente. industriales, Adozona o Aire RD. Pero entonces, Marcha Verde no sería un grupo de interés o un partido político, sería un movimiento social. movimiento Sería un social. movimiento social. ¿Y qué tiene el movimiento social? Un discurso transversal. ¿Qué significa esto? Tienen un tema específico, pero ese tema lo pueden aplicar Atraviesa todo. Exacto. Entonces, en el caso de Marcha Verde, la corrupción. Entonces, puede ser que en la discusión del presupuesto nacional se vea el tema de la corrupción. Puede ser que en una discusión de turismo se hable sobre la corrupción en el mundo del turismo. En una discusión sobre, qué sé yo, ¿qué otro tema? Donde sea que tú puedas meter el tema de corrupción. Medio ambiente. En medio ambiente, que si está pasando La corrupción. ¿no? cementera, que sí o qué, las Exactamente. zonas protegidas En los que municipios, están protegiendo. Exacto. protegida, todo eso. En el movimiento ambiental igual, o sea, hay muchos temas que se pueden ver desde los lentes del movimiento ambiental y que el movimiento ambiental se puede sentir interpelado o va a tener discurso. El movimiento feminista. Todo se puede ver desde los lentes del feminismo, desde la economía hasta el cine, ¿no? Y los derechos humanos no solamente de las mujeres, sino de todas las personas. Porque muchas veces vemos como el feminismo desemboca en otras luchas de personas con discapacidad, por ejemplo, de algún tipo, de personas de la comunidad LGBT. Digo, no sé, Sí. tú corrígeme si no es transversal un poco también eso ahí. Sí, sobre todo el feminismo ha hecho un intento de asumir una postura lo que se llama interseccional. O sea, que toma en cuenta las diferentes formas de injusticia y opresión, no solo la de género, hombre-mujer, sino todas las que existen en función de racialidad, en función de discapacidad, en función de clase social. Hay un intento desde el feminismo de incorporarlo, sí. Eso es Y es que cierto. al final todo se cruza de alguna forma, porque hay mujeres negras. Claro, claro. Hay mujeres de la comunidad. Ujú. Hay mujeres que tienen alguna discapacidad o algún familiar con discapacidad. Y bueno, así mismo todo como que se va conectando. Aunque es una, digamos, el feminismo se ha, digamos, cubierto con esta ropa de la interseccionalidad, es un tema que funciona para otras categorías. Por ejemplo, imaginémonos un anciano, que es algo que yo he visto, un anciano, y ya es una persona envejeciente, es Ujú. hombre y es agricultor, Ujú. o sea, quiere decir que es del campo y posiblemente mucho pasa que es pobre. Claro. Entonces ahí vemos Hay como una varios temas de triple, vejez, sí. de hombre agricultor que se cruzan y se complejizan También. el tema. Uepa. Sigamos, esto es Ok. en vivo. Entonces, bueno, No, ahí bien. vemos la diferencia entre movimiento social, grupo de interés y partido político a nivel de estructura. Los movimientos sociales suelen tener estructura más flexible, más variante, varía mucho de movimiento a movimiento. Mientras que los grupos de interés y los partidos políticos suelen ser organizaciones constituidas con una estructura más definida, más rígida, más jerárquica. Y a nivel de discurso, de nuevo, los movimientos sociales suelen hacer transversales en torno a los temas que le preocupan, mientras que los grupos de interés más específico, más sectorial, y los partidos políticos más global. Y llegamos al punto que vimos el episodio pasado, la acción política. ¿Qué tipo de acción política toman cada uno de esos actores? Mientras los grupos de interés y los partidos políticos toman una acción política de tipo institucional, dígase, utilizan las instituciones existentes para canalizar sus demandas al Estado, los movimientos sociales suelen utilizar un escenario no institucional, ¿no? Fuera de la institucionalidad establecida. ¿Cuál ejemplo sería uno de esos, de instituciones que utilizan a la academia para defender puntos, tú sabes? Bueno, yo tengo uno fresco, por ejemplo, hay un estudio que hizo, bueno, Barna hizo un estudio junto con el Ministerio de Industria y Comercio para analizar el mercado laboral en República Dominicana. O sea, tenemos una universidad que hace un estudio para contribuir con el entendimiento de cómo es el mercado laboral en República Dominicana. Cuáles son las evoluciones, cuáles son las tendencias. Ahí vemos un uso institucional de la academia para, digamos, aportar en algún entendimiento de algún aspecto Sí. de la sociedad. Ok. Y puede ser en alianza con la academia o puede ser la propia institución que haga investigación. Por Sí, ejemplo, que a nivel Oxfam, privado. cuando estuvo aquí, hizo muchas investigaciones muy buenas sobre la desigualdad, por ejemplo, sobre la situación económica, sobre la corrupción en el Estado. Y esos documentos se utilizan como una herramienta de influencia en el poder.
Bueno, y tenemos un grupo de interés, por ejemplo, que son las ONG, por ejemplo, Oxfam, es un, digamos, puede ser un grupo de interés, es una organización que, digamos, su acción política, mucho en Oxfam, hacen estudios, hacen como levantamientos para Ujú, poder ujú. aportar al entendimiento social, cultural de una Sí. sociedad. Para el que no sabe, Oxfam es... Una organización internacional que lucha contra la pobreza. Una Exacto. organización de la sociedad civil global. Exactamente, Ujú, sí. exactamente. Que dentro de su nombre incluye a la familia, ¿verdad? Oxfam. Yo no sé de dónde viene ese nombre, en verdad. Algo curioso de tarea, nanita, tarea, Ya investigar saben. también en Estuvo Oxfam. aquí en República Dominicana y fue muy activa hasta hace unos años que se retiró. Ok. De hecho, Oxfam hizo aquí en Dominicana un estudio del presupuesto nacional en el 2019, donde analizó cómo se invertía el presupuesto de ese tiempo y cómo eso, digamos, era muy alarmante porque se podía demostrar con el estudio que ellos hicieron que Ujú. había mucha fuga de dinero que se supone que está, pero tú dices, pero no se evidencia una ejecución de ese presupuesto. Sí. ¿Y por qué Entonces, hizo ese estudio? Porque como grupo de interés que trabajaba temas en contra de la pobreza, le interesaba una mejor política social de parte del Estado dominicano, ¿no? Sí. Entonces, el uso de la investigación para avanzar su acción política. Mira, pero aquí hay algo que me parece muy interesante porque la gente pudiera pensar, eh, cuando le hablan de actores políticos, de acción política, de movimientos, de grupos de interés y todo eso, la gente pudiera pensar que las únicas acciones que se pueden tener son protestas, tú sabes, quejas, un poco de lo que hablábamos la otra vez. Pero estas instituciones, sean movimientos o sean grupos de interés o partidos, pueden funcionar como aliados del Estado y el gobierno. No es que van a estar de acuerdo con lo que está haciendo el Ok. gobierno, sino que, por ejemplo, que venga una organización y me haga una investigación de un problema que yo estoy teniendo, eso me ayuda. O sea, ya yo tengo claro. más luz de los problemas que yo tengo que resolver. Ok, tocaste dos elementos que nos llevan al cuadro. Uno, la diferencia entre acción institucional y no institucional. Cuando hablamos de protestas, ya estamos hablando de acciones no institucionales, que son más comunes en los movimientos sociales que en los grupos de interés y partido político. ¿Por qué? Porque, y aquí el otro punto que tú tocaste, estos actores políticos utilizan estrategias diferentes en su relación con el Estado, con el poder. Mientras los movimientos sociales suelen utilizar la estrategia de la confrontación al Estado a través del conflicto, a Exacto, través de la confrontación. protesta, de la huelga, Acciones culturales, acciones simbólicas, exactamente. simbólicas. Mientras eso, los movimientos sociales suelen hacer eso, los grupos de interés suelen usar otra estrategia que es menos confrontativa y es más de influencia y acceso. Poder tener reuniones con las personas que toman las decisiones, poder utilizar los medios de comunicación para generar opinión pública e influir. Entonces, mientras los movimientos sociales buscan confrontar, los grupos de interés buscan presionar e influir. Los partidos políticos tienen una tercera estrategia. ¿Cuál es? Ejercer. Tomar el poder para Tomar. ejercerlo. Ah. O bueno, esa sería su relación con el poder, ejercerlo. ¿Y cuál es la estrategia? Competir electoralmente para Sí. llegar al poder. Un ejemplo clarísimo reciente aquí en República Dominicana se habló de una reforma fiscal. ¿Qué hicieron los partidos políticos? Bueno, su ejercicio es, hicieron vistas públicas y convocaron a la ciudadanía, ejercieron el poder. Los, digamos, industriales. Bueno, el Congreso. El Congreso, las vistas Congreso públicas, sí. convocó vistas públicas, gracias. Y hay instituciones, grupos de interés, por ejemplo, Adozona o los industriales se reunieron con las autoridades públicas. ¿Y qué hizo la sociedad civil? Cacerolazos. Entonces, Exacto. ahí vemos sí. como tres estrategias: cacerolazos, la sociedad civil, los movimientos sociales, sociedad civil, Ujú. grupos de interés, reuniones con las autoridades, y las autoridades pues hicieron su ejercicio de hacer vistas públicas o posicionar el tema. Y yo quisiera, cuando hablamos de acción política no institucional o una relación de enfrentamiento del poder, en el caso de los movimientos sociales, quiero referir, porque también surgió en el episodio anterior, a uno de los autores clásicos, considerado quizá el padre de la teoría de la no violencia, que es Gene Sharp. Gene Sharp habla de que existen, él tiene una lista famosa que se llama los 198 métodos de lucha no violenta, Wow. que son en su mayoría métodos de lucha no institucional. Y él los divide en tres grandes categorías. Una categoría que es la protesta y persuasión. Ahí entran las acciones que pueden ser masivas o pueden ser simbólicas, las marchas, la vigilia, el uso de símbolos, de banderas. Pensemos en la sombrilla del 4%, pensemos en la bandera de la LGBT, o sea, los símbolos. 2020, por ejemplo, en la Plaza de la Bandera, que se hicieron comparsas culturales, hubo canciones, Sí. fue muy cultural, ¿no? Muy... Ujú.
creativo. Eso es protesta y persuasión. La segunda categoría es no cooperación. Y ahí entra lo que son las huelgas, los boicots, la desobediencia civil, que requiere un nivel más de compromiso porque suele ser todavía más fuerte. Y la tercera categoría, que es la más fuerte de todas, es la intervención, que puede ser intervención negativa para destruir o para impedir que algo pueda desarrollarse de manera normal, o puede ser positiva cuando se crean nuevas formas de nuevas instituciones, nuevas formas de organizaciones que representan eso que el movimiento quiere lograr. ¿Ese es, cómo se llama el autor? Ese es Gene Sharp, Gene en Sharp. Cómo funciona la lucha no violenta, los tipos de acción violenta. Él cita 198 y dice, esto es infinito, estos son los Sí. 198 que yo cito, y lo agrupa en esas tres categorías: protesta y persuasión, no cooperación e intervención. Pensemos Todo en, eso, en los trinitarios, por ejemplo, que usaron mucha... teatro. El teatro. Usaron el teatro, usaron La panfletos. filantrópica era que se llamaba. La dramática, Sí, ¿no? sí, sí. También. La dramática, la filantrópica, hacían obras para sensibilizar a las personas de qué estaba pasando en el país en ese momento. O los panfleteros en Santiago también, que hacían panfletos para evidenciar qué estaba pasando. Como que hay muchas formas y justamente los movimientos sociales deben ser creativos. Mm. ¿Por qué? Porque uno de los teóricos, que es Sidney Tarrow, de los movimientos sociales, dice, óyeme, un movimiento social es efímero porque tú te cansas, tú tienes que trabajar. Tú no es verdad que vas a estar todos los días después de las 5 en una protesta, y la gente también como que se harta de lo mismo. Entonces, ¿cómo los movimientos sociales tienen que ser creativos, hacer cacerolas, hacer comparsas, Sí. para que la gente se mantenga el interés y no se harte y diga, ay, no, yo me voy a quedar en mi casa y ya? Y cómo tienen fases de movilización y desmovilización. También. Cuando ocurren cosas que lo que se llaman ventanas de oportunidades, que generan posibilidad de movilización, y luego restricciones que limitan esa posibilidad de movilización. Eso es un mundo. Pero, Nanita, te quería preguntar, ¿te quedó claro el cuadro? ¿Te parece que es algo que deberíamos explicar mejor? Oh, vamos a ver. Vamos a repasar. Vamos a repasar. Léelo ahí. Ok, lo primero es que por lo que vemos, los movimientos sociales son un éxito para comenzar, pero que no se puede quedar ahí porque, como tú decías, son un poco efímeros. Mira, eso es una interpretación interesante. Ok, una cosa, estos son esquemas. En la realidad el mundo es complejo. Hay movimientos sociales que se convierten en partido político. Hay Sí. grupos de interés que se convierten en partido político. Hay movimientos sociales en el cual participan grupos de intereses y partidos políticos. O sea, al final... Un ejemplo claro, por ejemplo, hubo en el tema electoral con Balaguer en los 90, hubo un tema de la sociedad estaba muy sensible por el fraude. Eso generó quizá una movilización y a partir de ahí se creó un grupo de interés muy importante que es participación ciudadana, Excelente ejemplo. que todavía está Wow, presente. yo estaba pensando en participación ciudadana Sí. mientras tú Habladora. hablabas. En serio, te lo juro que iba a Sí. preguntar eso ahora. Porque mi pregunta es, ya participación ciudadana no es un movimiento, ya es una Un grupo de institución, interés. No, y ¿verdad? desde que Un grupo de surgió, interés. surgió como una organización, como un grupo de interés sobre Ok. temas de ciudadanía y justicia y temas políticos y de Temas democracia. electorales. Que la de verdad ha democracia. sido un actor importante. Importante, ha sido un Importante. actor político Y es de la importante. sociedad civil. Exactamente. sí. Correctamente. Es un excelente ejemplo. Wow, mira súper bien ese ejemplo. Y yo creo que la gente no conoce tanto como debería lo de participación ciudadana, como que por ese nombre tan sencillo Genérico. que tiene, Sí. la gente pudiera asumir que participación ciudadana es participar como ciudadano, tú sabes. Pero esa gente tiene una función importante. No, participación fue tan vital con el tema electoral cuando Balaguer. Y también, pocos Sí. años después, hicieron en los 2000 el primer, digamos, un documento así que se llamó 20 años de impunidad, que analizaba cómo los 20 años anteriores habían sucedido hechos de corrupción que no habían sido investigados. Sí. Estamos hablando de los principios de los 2000. Ujú. El tema, o sea, que participación ahí como una manera de hacer Presión. presión, Ujú. hizo un estudio para evidenciarle a la sociedad que había muchos casos de corrupción que no se habían atendido durante los últimos 20 años. Sí. Excelente. Sí, entonces, estábamos hablando de que los movimientos No, sociales, quería rescatar de ahí Ajá. lo que hablábamos en el primer episodio, creo, en el episodio piloto sobre política, que si no lo has visto, ve a verlo, o si no, en el primer episodio oficial que hicimos, que fue sobre Poder el político. poder Poder político. Que, bueno, por lo menos la reflexión que hemos hecho los tres, creo, Ujú. que todos participamos de alguna manera en movimientos sociales, en activismo, en protestas y todo eso. Al final, si queremos una transformación real de la relación, de la sociedad, lo que nos hemos dado cuenta es de que hay que incidir en la política.
Entonces, por eso creo que lo de los movimientos sociales son muy buenos para comenzar, pero creo que deben llevarte a, a tener efectos sobre la política directamente. Eso abre la Organizarte. pregunta con la que a mí me gustaría concluir esto y conectarlo con la frase que inicié de Gramsci. La pregunta es, ¿cuál de las estrategias es más efectiva? ¿Es más efectivo enfrentar el Estado a través de conflictos y movimientos sociales? ¿Es más efectivo influir y acceder y presionar para que el Estado tome acción? ¿O es más efectivo tomar el Estado a través de la competencia electoral y ejercer el Estado? ¿Cuál de las tres estrategias Interesante. es más efectiva? Wow, es una pregunta sumamente compleja, Virginia Antares. Yo creo que hay un concepto interesante, que es el tema de repertorio. Es decir, habría que ver, el repertorio es qué lista de acciones yo tengo, o sea, cuáles son mis posibilidades de accionar que yo tengo. Eso se llama repertorio. Entonces, habría que hacer un análisis y esto depende mucho del sistema democrático del país. Es decir, digamos, ahora mismo vemos que en Haití hay una situación muy, muy particular de mucha violencia, donde habría que analizar cuál es la manera más efectiva de incidir. O sea, yo creo que tú eso depende quieres del decir que contexto. eso depende del contexto. Depende del contexto, Wow, un análisis pero- de repertorios, un análisis de grupo y uno hacer lo que se llama también un mapeo de actores. Entonces Eduardo dice que depende del contexto. Depende ¿Qué del tú dices, contexto. Nanita? No, sí, yo creo ¿Cuál de que las tres? todos son necesarios porque, bueno, en gran parte porque quizá la falta de educación política hace que la gente no vea todo el repertorio que tiene y solamente ve ya cuando llega hasta la coronilla, que ya es de que vamos para la calle a protestar. Pero bueno, el ejemplo que tú pones de Haití es complicado porque hay varias cosas pasando al mismo tiempo. O sea, yo estaba Exacto. pensando en lo que ustedes hablaban, en cómo las manifestaciones en este país han ido volviéndose cada vez más pacíficas. O sea, yo nací en un día de huelga. Por eso soy una revolucionaria. Para los fans, ¿qué día tú naciste, Nani? Para que le El den un 14 de regalito. agosto de 1990. Era una huelga de transportistas, mi mamá me decía. Sí, el Pero gobierno de era, tú Balaguer. sabes, quemando gomas, Sí. tirando cosas en la calle. O sea, ya eso uno no lo ve tanto. El dominicano se ha Bueno, se ha vuelto más pacífico en las protestas, pero en Haití yo no creo que sea del todo, o sea, las razones yo no creo que son políticas por las que está la violencia. Bueno, es una lucha de poder, pero una lucha de poder informal. Pero ustedes dan digamos. mucha vuelta. Digan cuál es la Perdón. estrategia que ustedes creen que es mejor. Excúsenos, Yo creo- Eduardo dijo profe. que no dice, que depende de la coyuntura. Depende de la Yo creo que coyuntura. todos Dice son Nanita. importantes, pero yo creo que a largo plazo lo que más efectivo es pertenecer a un grupo de interés o a un partido político que te ayuden a incidir directamente y que Wow. haya un trabajo constante en favor del bien de todos. Antares, ¿y tú? Sin embargo, Marcha Verde logró más de lo que logró Participación Ciudadana en 20 años. Tú pudieras decir. ¡Wow! Parece te estoy Bueno. provocando a tu Ahí hay un respuesta. punto ahí. Bueno. Pero yo voy a dar mi respuesta. Vamos a ver, Antares. Las tres juntas. Es que todo tiene que convivir. Eso iba a decir, lo más efectivo es las tres juntas. Yo te respondería, bueno, en parte Marcha Verde pudo lograr eso porque Participación Ciudadana tenía claro. 20 años haciendo un trabajo, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, al final, mientras más actores llevando las tres estrategias al mismo tiempo, tú logras generalmente más efectividad tú vas a tener. Y tener esa claridad de cuál de las estrategias estoy jugando en un momento dado como actor político es importante porque nos permite ser más efectivos. Si yo estoy en un movimiento social o si estoy en un grupo de interés, tengo que tener claro que mi estrategia es diferente a la de un movimiento social. Porque si yo Sí. quiero tener acceso a quienes están en el poder y reunirme con ellos, quizás no puedo estar en la calle con una pancarta insultándolo, ¿no? Pero quizás hay un momento en el que eso es lo más efectivo, porque hay que montar presión popular. En fin, es un juego dinámico. Y lo quiero conectar con la frase inicial de Gramsci, porque me parece que esa frase de Gramsci, que decía, instrúyanse porque necesitamos de toda nuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitamos de todo nuestro entusiasmo y organícense porque necesitamos de toda nuestra fuerza, se puede conectar con cada una de estas tres estrategias. Cuando él habla de instrúyanse, yo pienso en los grupos de interés, ¿no? El conocimiento, la formalidad, el tecnicismo, la capacidad de sustentar tu posición con argumentos.
Cuando pienso en conmuévanse, pienso en los movimientos sociales, que parten mucho del corazón, de la energía, de ese sentimiento de indignación ante algo que es injusto. Y cuando decimos organícense, pienso en los partidos políticos, que son la única manera en que al final podemos organizarlo para estar influyendo desde las posiciones del poder. Nani, ¿cómo tú resumieras esto en Yo. 2 o 3 ideas clave? Ay, si tú miras el guión, tú verás que esa parte te toca. ¿Cómo tú resumieras, Nani, 2 o 3 ideas clave de este episodios? Bueno, definitivamente, la sociedad civil, la política influye sobre la vida de la sociedad civil. Pero la sociedad civil tiene la responsabilidad de tener un contrapeso con el gobierno y con el Estado, con las autoridades. Con el poder político. Con el poder político que abarca el gobierno y el Estado. Ujú. Exactamente, muy bien. Y bueno, que tenemos estas 3 formas en las que se puede incidir, que son los movimientos sociales, que son los grupos de interés y también los partidos políticos que inciden de manera diferente. Algunos tienen un discurso que puede ser violento o no violento. Anita parece una estudiante en una presentación. Pero viste que casi no bien. miro el chivo, ¿eh? Sí, va bien, va bien. Sí, no. Entonces, la verdad es que yo creo que yo con lo que quiero despedir de mi parte es invitando a la gente que está viendo esto a que si usted tiene alguna incomodidad, no está conforme con algún aspecto político de su realidad en cualquier parte del mundo en la que usted viva, que tome acción. Porque recuerden, si recuerdan lo que hablamos en el episodio pasado de acción política, ¿verdad? Así se llama ese episodio. Sí. Acción política, cuando usted no hace nada al respecto, usted está aceptando esa realidad Muy bien. y no está empatizando. No está empatizando. Entonces, así como tú no estás contento con una realidad, desde tus posibilidades, así sea un movimiento social o un grupo de interés o en un partido político, pero haz algo al respecto. Claro. Si tú eres artista, haz algo a través de tu arte. Suscríbete a este podcast para que... Claro. Si no sabes qué hacer, Excelente. Si no sabes qué hacer, aquí tú vas a aprender todo el repertorio Wow. Dios. de acciones que tú puedes tomar para que tu realidad y la de las personas que te rodean sea mejor. Porque es a través de la política que podemos mejorar las cosas. 100%. Entonces, haz Ese algo. resumen, Vamos, Anita. Wow, me encantó. Ay, qué bueno, Muy me bueno. embotellé. No, mentira. Quisiera conectar contigo, Nani, con la frase que dijimos en el episodio número 1 de Alicia Walker. La manera más común de quitarle el poder a la gente es hacerle creer que no tiene ninguno. Justamente una de las preguntas que iniciamos es que cómo una persona que juega League of Legends se puede convertir en un actor político relevante. Y es que hace unos años aquí en el país un diputado propulsó una ley para que los videojuegos fueran incluidos como una categoría de deportes. O sea, que hay veces que uno piensa, sobre todo pasa en Latinoamérica, que se ve en el Latinobarómetro, algo que mide como la simpatía política de las personas, ha visto cómo ha ido en declive en Latinoamérica, cómo la gente como que se distancia más de la política justamente por el tema de las decepciones y la Sí. frustración. Pero cuando uno se da cuenta de todo lo que uno puede hacer para lograr cosas, tú necesitas la política. Sí. Por ejemplo, pasó con la reforma fiscal. No, Gente- espérate, pero desarrolla tu ejemplo, porque tú dijiste que los jugadores... Ahí voy. Por ejemplo, alguien me Sí, decía... que yo no tenía idea de por qué ese muchacho mencionó ese ¿Cómo videojuego ellos- al principio cómo del ellos- episodio. ¿Cómo se convirtieron en actor político? Vamos a convertir a actor político. Por ejemplo, con la reforma fiscal, había gente que me dice cercana, a mí no me interesa la política, hasta que le hablaron de $200 en Amazon. Claro. Todo el mundo le picó. Ahí te Ahí, dolió. ahí dolió. Que tú lo Ahora, dolió el dijiste en chipping, uno del ¿eh? episodio anterior. sí que dolió el chip. Picó eso. Me dieron justo en el chipping. Entonces, por ejemplo, si tú juegas League of Legends con tus amigos, o tú juegas lo que sea, tú juegas Fortnite, y ustedes quieren, digamos, competir, aunque tú estés en tu casa jugando Fortnite con tus amigos, con tu case, con tu headset, ustedes van a tener que organizarse en algún momento. Y fue lo que pasó. Digamos, los que juegan videojuegos se organizaron. Los gamers se organizaron y dijeron, queremos que nuestro juego sea incluido en una categoría de deportes. ¿Y tuvieron que hacer? Organizarse. Juntarse. Actuaron como un grupo de interés Actuaron- en defensa de sus intereses. Que su Ahí habrá deporte que ver sea si fue reconocido, hicieron un que tenga- movimiento, si fue un grupo de interés.
Hay Sí. una pregunta para el público. Si una sociedad, una comunidad de gamers quiere lograr eso, ¿qué debe hacer? ¿Un movimiento social o constituirse en un grupo de interés? O ¿Cómo lo haría? ¿Qué repertorio debería usar? también pueden organizarse sin ser un grupo de interés. Bueno, sí tiene que ser un grupo de interés, pero por ejemplo, conectar con su representante en el Congreso o sus Tú representantes. estás dando ahí eso es para la gente. Tú le estás dando una respuesta a la gente. Ay, perdón. Es para la gente, Oh my nanita. God. No dije nada. No, pero tú tendrías que preguntarle cuáles serían las 3 posibles estrategias. Claro. Porque cada Claro, una no. implica vías diferentes para Porque lograrlo. para que se logren más cosas con los deportes, los esports, como se Yes, llama. that's Tú no right. tienes que pararte frente al Congreso con una pancarta necesariamente, pero ¿qué tú puedes hacer para que esa realidad mejore? Depende, cuando sabes. viene a ver sí. Cuando viene a ver si. Cuando sea, viene a hay ver, que sí, ver. pero quizás se pueden agotar otras vías. Pero eso es lo fascinante, que al final no hay un camino único en la acción política. La acción política, quienes ejercemos la acción política somos agentes, tenemos agencia. Podemos escoger el camino y las estrategias que entendemos que son más viables en un momento dado. Y si por casualidad de la vida tú eres de esas personas que no te quieres involucrar en la política por la percepción que hay en la sociedad de la política, porque que si es negativa, que si las personas que están ahí son corruptas, si tú piensas que los políticos son corruptos, quiere decir que probablemente hace falta más políticos como tú. Como tú, ajá, muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, El pasamos recurso al del día recurso con del Virginia día. Antares. Es el texto del cual sale originalmente ese cuadro que les compartí, o bueno, la versión desde donde adaptamos ese cuadro, que es un texto de introducción a la política, se llama a sí mismo Ciencia Política, una introducción. Es un texto referente, tiene por lo menos 6 ediciones, probablemente más, de un profesor catalán de ciencia política que se llama José Vallès. Excelente libro, es como un manual de Así ciencia que, política. ya saben, próximamente venimos con giveaways, con regalo de libros, rifas. Ay, tú te vas de control. Bueno, cuando lleguemos por lo menos 50 patrones. Entonces vamos a hacer crecer esta comunidad justamente a nuestros patreones. Vamos a seguir haciendo Muchas gracias crecer esta a quienes ya se han comunidad. suscrito, señores. Agradecerles, Mucha de gente. verdad Esta que sí. comunidad, señores, en muy poco tiempo ha ido creciendo. Estamos súper felices. Óyeme, cada vez que sube un Patreon, señores, qué bello. Hay gente que le está gustando esto, qué bueno. Lo pueden regalar de Navidad. La Ay, sí. suscripción. Claro bueno. que sí. Sí, Patreon tiene una opción en la que tú puedes regalar de Navidad La todos los meses suscripción. de suscripción que tú quieras a alguien querido. Así que si tú conoces a alguien que tú piensas, este está falto como de educación política. Llegó Política para el Pueblo. No, y realmente venimos con muchas ideas chulísimas cuando nuestra comunidad siga creciendo. Así que tú eres parte de hecho. Pregunten y comenten. Ya tenemos aquí una primicia. Tenemos un primer suscriptor que tiene una especie de pregunta crítica. Ya lo tenemos. ¿Qué? Sí, así es. Cuando definimos qué es la acción política, digamos, como dijimos, que son términos en disputa. Hubo una persona que se me acercó y me dijo, no estoy de acuerdo con la definición que ustedes hicieron. Esa es la idea. Comenten, suscriban, esto es una comunidad de debate, de continuo aprendizaje. Así que nosotros escuchamos y atendemos lo que ustedes nos comentan y nos preguntan. Ay, papá, Ay, ya ay, tú ay, sabes. ay, Pero ay. entonces tenemos que responder eso en el Claro. próximo episodio. Tenemos que responder eso en el próximo episodio, así que lo vamos a poner, cuál fue digamos, su crítica o su observación. Y Claro. esa es la idea. Así se va Wow, evolucionando me en encanta el este debate. suspenso. ¿Eh? Tiramos un episodio antes de este, alguien comentó algo, lo mencionamos aquí, pero la respuesta viene en el otro. Esto es como una novela, mi amor. Sí. Tiembla, Televisa. Así que justamente porque el futuro depende de las decisiones políticas que hoy tomemos, es que tenemos este podcast para empoderarte, porque el conocimiento realmente nos empodera. Así que ya saben, este es tu podcast, Política Política para el pa'l Pueblo. Pueblo.